autor maravilloso, Edgar Allan Poe. Son cuentos policiales de suspenso, intriga y horror. Te invitamos a que los escuches y pienses detenidamente hasta dónde la mente del ser humano puede llegar. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Me gustaban mucho los animales. Aquellos que han experimentado cariño hacia un perro fiel no necesitan que les explique. Hay algo en el abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y mi esposa compartía mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables. Entre ellos, teníamos un gato de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Plutón, el gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día a día mis favoritos sintieron ese cambio. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, pero mi enfermedad se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable con la del alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en que volví a casa, embriagado, lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Se apoderó de mí una furia demoníaca, una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra que estremeció cada fibra de mi ser. Y sacando del bolsillo un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Cuando la razón retornó por la mañana, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero una vez más, me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde le faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto. Plutón huía aterrorizado al verme. Y entonces, para mi caída final, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, es uno de los impulsos primordiales del corazón humano que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Ese espíritu de perversidad se presentó y una mañana a sangre fría le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Mientras las lágrimas emanaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado. La noche en que cometí tal cruel acción, me despertaron los gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo, pero todo quedó destruido. No incurriré en una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas y, salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie estaba situada en el centro de la casa y el enlúcido había quedado a salvo de la acción del fuego. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención. Las palabras «extraño», «curioso» excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi grabada como un bajo relieve la imagen del gigantesco gato. Tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda.
y recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa y alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlúcido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. En esta forma quedó satisfecha mi razón sobre el extraño episodio. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que frecuentaba algún otro de la misma especie que apareciera y que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra. Me aproximé, lo toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, como Plutón, y absolutamente igual a este salvo un detalle. Plutón no tenía pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme, y cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato. Así se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. El sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta el odio. Evitaba encontrarme con él. El recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaba maltratarlo, pero gradualmente llegué a mirarlo con inexpresable odio y hasta a huir de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste. Lo que contribuyó a mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haber traído a casa aquel animal que, al igual que Plutón, era tuerto. Aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen y por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era un miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me sentí entonces más miserable. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente era capaz de producir tan insoportable angustia. Y no pude gozar ya del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el aliento ardiente de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Bajo el agobio, aborrecía todo lo que me rodeaba, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a los que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme de cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando los temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Y entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Luego del asesinato me entregué con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, pero por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Y di con lo que me pareció el mejor expediente. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como los monjes de la Edad Media. El sótano se adaptaba bien a este propósito. En una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba el nuevo de la mampostería en su forma original. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada.
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia que había desaparecido temeroso por mi ciega cólera. Imposible describir el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y por primera vez desde su llegada a casa pude dormir profunda y tranquilamente, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una rigurosa inspección. No sentí la más leve inquietud. Los oficiales bajaron al sótano y los seguí. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Habría cruzado los brazos sobre el pecho. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. Ardía de deseos de decirle por lo menos una palabra como prueba del triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. «Caballeros», dije por fin cuando el grupo subía la escalera, «me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Las paredes tienen una gran solidez». Y entonces golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras el cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. «Que Dios me proteja y me libere de las garras del archidemonio». Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como solo se puede haber brotado del infierno de la garganta de los condenados en su agonía. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de los hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Un autor maravilloso, Edgar Allan Poe. Son cuentos policiales de suspenso, intriga y horror. Te invitamos a que los escuches y pienses